¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Es momento de continuar con nuestra serie de la cronología de My Little Pony, donde relataremos los eventos más importantes en orden cronológico de nuestra amada franquicia de burras de colores, los cuales están divididos en distintas eras, siendo nuestro siguiente paso la Era de las Leyendas, donde relataremos los primeros años de la ya establecida Equestria y la historia de las figuras más importantes que ayudaron a formarla. Eso incluye a las princesas Celestia y Luna. Y antes de comenzar me gustaría recordarte la función del semáforo de información que indicará cuando algo es completamente canon, derivado de un medio oficial y con contradicciones, hasta una especulación completamente de mi parte, para que tengan en cuenta esto a la hora de usar este video como una fuente. Por lo que sin más, comencemos. Los ponis se habían encontrado nuevas y diversas tierras en las que asentarse, esta vez como una misma nación, y pese a que podríamos decir que los tres gobernantes previos ahora dirigían por igual, había ciertas personas que optaron por distanciarse un poco y crear pequeños poblados independientes, algunos optando por terrenos desérticos, otros optando por lugares pantanosos, volcánicos y tierras de alta fertilidad, formando lo que podríamos considerar una confederación, mas no una nación completamente unificada. Sin embargo, había un grupo en particular que partió más lejos que cualquier otro, llegando hasta las montañas heladas muy cerca de los terrenos de Yakistan, en busca de un recurso natural bastante peculiar ahí: cristales. Los ponis de ese grupo buscaban en las montañas para minar cristales, con los que pudieran construir sus casas y formar un asentamiento más formal, aunque el lugar donde decidieron establecerse era más que inhóspito. Rara vez se veía la luz del sol, rara vez no había fuertes vientos y tormentas de nieve, pero lo peor no era el clima, eran las criaturas que rondaban por esos lares. Los Umdrums, criaturas de lo más hostiles y mórbidas que parecían estar hechas de humo negro, y a donde quiera que vayan, el miedo y la tristeza los acompañaban. Estos seres acecharon completamente a los ponis que merodeaban por esos lares, destruyendo sus casas y no trayendo más que desesperación. Pero esos tiempos no duraron mucho, por un cristal singular. Un cristal en forma de corazón que fue encontrado en las profundidades. No se sabe cómo o por qué, pero sabemos que una joven desde el momento en el que fue encontrado sintió una conexión muy especial con ese cristal. Esa conexión se generaba por el amor, y esa joven yegua era la más amorosa que había. Cuando ese amor se fortaleció, la joven yegua y el cristal con forma de corazón empezaron a convertir ese amor en energía, y esa energía expulsó a los Umdrums a las profundidades, despejó las tormentas y trajo consigo el sol, convirtiendo ese páramo frío y oscuro en una resplandeciente y brillante villa, que además el efecto del corazón les dio a los ponis un aspecto singular. Su piel y su cabello se volvió brillante y cristalino, y la sensación de amor y felicidad hacía que ese brillo aumente. La joven yegua, conocida como Amore, consiguió su Kyurimar por esa valiente y deslumbrante hazaña, justamente el corazón que le permitió despertar ese poder, volviéndose la primera princesa de cristal. Aún así, faltaba una gobernante general para la gran mayoría de los ponis que aún estaban bajo el régimen de las tres tribus originales, así que se dispusieron a ir por alguien que no fuese ni unicornio, ni terrestre, ni Pegaso, sino todos ellos, alguien que tuviese el poder para cuidar a todos los ponis por igual. Ese alguien sería un alicornio, y solo había un lugar donde encontrarlos, y el encargado de buscarlos sería el pony más sabio y poderoso de aquel entonces, Starsweed el Barbado. En compañía del soldado Pansy, Smartcoat y su aprendiz Clover el Hábil, Starsweed partió al lugar al que posiblemente los ponis nunca habían estado, Skyros, una ciudad celestial habitada por los alicornios,
la especie más poderosa, longeva y divina que existe. Si bien los alicornios ya habían interactuado con los ponis mortales en el pasado, Starsweet sabía que la mejor forma de que una gobernante alicornio entendiera la vida de los ponis sería siendo educada por estos, por lo que su objetivo serían los jóvenes, a los que pudiera educar y moldear para darles madera de gobernantes benevolentes e imparciales. No sabemos cuántos niños fueron evaluados o estuvieron interesados en esa propuesta de gran valor, pero también de gran responsabilidad y presión. Solo sabemos de 3. Una de ellas era una potrilla poco amistosa, con carácter y ego, teniendo un deseo de poder que podría verse como un peligro. La pony, aunque joven, se veía que no era alguien particularmente amable, la razón por la cual otros niños evitaban jugar con ella, pero sobre todo porque la magia que ésta empleaba o deseaba emplear era magia bastante peligrosa, pues se trataba de controlar el elemento natural más peligroso de todos, el fuego. Esa potrilla era Opaline Arcana. Las otras 2 potrillas, a diferencia de la vanidosa Opaline, eran amables y entusiastas, unidas en lo que parecía ser una hermandad. Tal vez de sangre, tal vez no, pero mostraban lo que Starsweet buscaba: unidad y compasión, pues ellas no querían ver a los ponis a los que iban a gobernar como sus súbditos, sino como seres a los que servir y proteger, ser más unas guardianas que unas gobernantes. Además, Starsweet podía presenciar una magia muy particular en ellas, una magia que haría que los unicornios soltaran una de las mayores cargas que han llevado en toda su existencia. Con estos antecedentes, la elección de Starsweet parecía obvia, pues este vio la oscuridad y la potencialmente peligrosa ambición de Opaline y declinó de ella, eligiendo a las 2 hermanas Celestia y Luna para llevárselas a la aún en construcción Equestria y tomarlas como sus estudiantes para algún día convertirse en princesas que gobernarán y cuidarán de Equestria. Y por muy feliz que sea la situación, el rencor y decepción que se llevaría la pequeña Opaline al ver que esas 2 habían sido seleccionadas en su lugar, sería uno que nunca olvidará. Y con el pasar del tiempo, buscaría una forma de demostrar por cuenta propia su poder, su determinación y su venganza. Los alicornios, al ser inmortales, envejecían más lento que los ponis comunes, y pese a que las recién nombradas princesas Celestia y Luna aún poseían apariencia de potrillas, los otros potros con los que jugaban empezaban a crecer rápido y a obtener sus Curimars, algo que las jóvenes alicornios no hacían, y no estaban seguras si lo iban a hacer. Por suerte, esa angustia no duraría mucho. Durante la coronación fue cuando lo presenciaron por primera vez. Starsweet, su aprendiz Clover y otros 4 unicornios se reunieron para que éste los guiara en la elevación de la luna, un evento que en palabras de la propia Celestia era magistral de ver. Incluso las hermanas conmemoraron eso lanzando fuegos artificiales al cielo, pero también se podía notar cómo los unicornios involucrados gastaban mucha de su magia al hacer eso, y dado que tenían que hacerlo de forma diaria, era solo cuestión de tiempo para que los dañara de forma irreversible. Y así fue. Varios de los unicornios que hacían esta labor perdían su magia de forma permanente a medida que más lo hacían, siendo Starsweet y Clover los únicos que aún aguantaban el proceso, y ni tanto, puesto que entre más lo hacían, más rápido envejecían, algo que se vio reflejado en la inmensa barba de Starsweet, que se había vuelto completamente gris al intentar subir el sol por su cuenta. Fue en ese momento de desesperación y oscuridad literal que Starsweet les pidió a las hermanas que se volvieran las nuevas guardianas del sol y la luna, una labor que sería más fácil para ellas que para cualquier unicornio, ya que al ser alicornios
su magia sería mucho más fuerte. Celestia estaba dudosa, puesto que lo que llevaban de estudios jamás les habían enseñado a levantar el sol, pero realmente en esas circunstancias no tenía opción, debía hacerlo, y para su fortuna lo logró, llevándose aplausos y alabanzas, pero sobre todo una Kyorimar con forma del sol en su flanco. Algo que me imagino que también obtuvo Luna esa misma noche al momento de traer a la luna, iniciando así un legado que sería recordado por muchos siglos. El legado y gobierno de los ponis no era el único que se estaba construyendo por esos lares, pues muy cerca de esos terrenos estaba una especie que, a diferencia de estos, no tenían una naturaleza amistosa, ni razones para desarrollarla: los grifos. Seres que eran conocidos por su temperamento, amargura y sobre todo su codicia. Tan era así que el estar peleando unos con otros por pequeñas riquezas era prácticamente pan de cada día. Eso fue hasta el día de la llegada de Grover, un grifo más capaz, más listo, pero sobre todo más poderoso que los demás grifos, puesto que él logró autoproclamarse rey gracias a una corona de origen desconocido. Pero para garantizar que su estatus sea respetado, trajo consigo la reliquia más valiosa que cualquier grifo pudiera desear: el ídolo de Boreas, un objeto que no sabemos a ciencia cierta cuál era la razón de su valor, pero ese valor realmente era inmaculado, puesto que el poseerlo llenaba a los grifos de orgullo, y ese orgullo era lo que les dio unidad y prosperidad, fundado así en lo más alto de las montañas, el reino de Griffonstone. Eso no significó que la codicia de los grifos terminase. De hecho, esta era tan grande que cualquier objeto material le daban más valor que cualquier tierra que pudiese poseer. Ya que la gran mayoría de los grifos se habían mudado a Griffonstone, no le veían caso tener grandes terrenos de bosques y pastizales cuando pueden tener grandes cantidades de oro y gemas, por lo que accedieron a venderles esos terrenos justamente a los ponis, a cambio de que les proporcionen una considerable riqueza en un plazo de 100 años, teniendo a los Jacks como testigos ante ese acuerdo. Entre los terrenos que se había vendido con ese acuerdo estaba una montaña, llena de gemas y materiales valiosos que los propios ponis podrían explotar, pero más importante, era una montaña segura y con la altura suficiente para tener una vista general de la ahora expandida Equestria, lugar perfecto para construir lo que vendría a ser su capital. Ya había un castillo para las princesas y algunos asentamientos establecidos, pero lo cierto es que se encontraban en zonas bastante peligrosas, especialmente el castillo, que estaba en un bosque de lo más salvaje. Así que se emprendió la misión de construir tanto una ciudadela como un castillo en lo más alto de esa montaña, para que las nuevas princesas puedan gobernar y cuidar a todos los ponis. Como dije, pese a la actitud grosera y amargada de los grifos, estos aún mantenían cierta hospitalidad con los ponis, pero no podemos decir eso de todos los reinos, puesto que muy lejos de estas tierras existía un reino bastante diferente a los ya mencionados, uno que era gobernado por criaturas que podrían ser vistas como extrañas para los demás, los centauros y las gárgolas, siendo sus mayores exponentes en ese tiempo el rey Borak de los centauros y la reina Heidion de las gárgolas, ambos unos reyes eficientes y honorables dentro de lo que cabía, pero no podríamos decir lo mismo de sus hijos. Había dos, el mayor y heredero al trono Tyrek, y el menor y consentido Scorpan. Este último era obediente y leal a las órdenes de su familia, incluso de su hermano, pero Tyrek no. Él buscaba nuevas formas de expandir su poder y sus conocimientos, pues no le tenía fe a este reino que a sus ojos era insignificante, por lo que en contra de las órdenes de sus padres, se convirtió en el aprendiz de Sendak, un anciano hechicero de mala reputación.
En una ocasión, Tirek, arrastrando de mala gana a Scorpan, había ido a la guarida de Zendak, quien había regresado de un largo viaje a Equestria, y lo que trajo consigo fue nada más que un pony. La razón de ello era experimentar con un nuevo tipo de hechizo, un hechizo para absorber todo tipo de magia. Y la de un pony unicornio era una magia muy poderosa para probar, algo que Zendak le reafirmó a Tirek, y advirtiéndole que alguien tan joven e inexperto como él sería incapaz de controlarla. Esa misma noche, a escondidas de todos, Tirek volvió a la guarida de Zendak y en un desesperado deseo de poder intentó absorber su magia, pero tal como se le advirtió, fue demasiado para controlarla y causó un derrumbe, permitiendo que el pony escapara y dejando a Zendak atrapado entre los escombros. Tirek huyó de vuelta al castillo y esperó que nadie se enterase de lo sucedido. En la mañana siguiente, Tirek y Scorpion fueron convocados por el rey, quien estaba completamente al tanto de lo ocurrido en la guarida de Zendak, así como del asunto del unicornio, y al primer culpable que señaló de todo esto fue a su propio hijo. Borak siempre fue cauteloso e insensible con Tirek, pues su habilidad con la magia y su necesidad de ir a las tierras bajas donde se hallaba Zendak eran malos augurios para él, pues veía en Tirek una sed de poder insaciable con la que temía que fuese derrocado algún día. Por lo mismo, se dispuso a liderar personalmente una escolta que llevaría al unicornio de vuelta a Equestria y tratar de evitar una posible guerra con esta, castigando y encerrando a Tirek en su ausencia. Pero eso fue solo el comienzo de la búsqueda interminable del poder para el joven centauro, que afirmaba que era cierto. Tarde o temprano usaría el poder que obtendría para derrocar a su padre e ir a Equestria en busca de la magia más poderosa. El tiempo pasó y las pequeñas potrillas alicornios que mostraban un gran sentimiento de hermandad y compañerismo que Starsuit había adoptado se convirtieron en adolescentes que constantemente discutían y se llevaban la contraria, con Celestia teniendo una actitud muy engreída hacia Luna, quien no mostraba la misma eficacia y habilidad con los hechizos. Una noche, la joven princesa menor robó un libro de hechizos para practicarlo en secreto, con la intención de probar que era tan buena en la magia como su hermana. Para su desgracia, Celestia la había estado observando practicar, solo para poder burlarse de su ineficacia, por lo que, sin reflexionar al respecto, Luna decidió probar lo contrario, haciendo uno de los hechizos más difíciles, la creación de portales interdimensionales. Sorprendentemente, Luna logró hacer ese hechizo, dejando a Celestia boquiabierta. Sin embargo, el dulce trago de Luna duró poco, pues el portal la llamaba con voces misteriosas, voces que solo ella podía oír, que le decían que le darían más poder que Celestia, por lo que, de forma desprevenida, el portal tomó a Luna y la raptó, siendo que la joven Celestia corrió completamente alterada en busca de Starsuit. El poderoso hechicero le explicó a la joven alicornio que abrir un portal sin el conocimiento o experiencia necesaria para ello le daría una oportunidad a fuerzas más grandes y malignas de elegir el destino, y que la razón por la que Luna fue tan determinante en abrir ese portal fue porque Celestia mostró arrogancia y burla ante alguien más débil que ella, cuando debía mostrar compasión y ánimo, y eso causó que se perdiera físicamente, y al menos eso se puede recuperar, pero perderla emocionalmente, bueno, eso sería una batalla que Celestia posiblemente no podría ganar. Por suerte, Starsuit había encontrado la dimensión a donde se llevaron a Luna, y ambos partieron en su búsqueda, encontrando a la más joven alicornio siendo retenida por extrañas criaturas que le estaban poniendo una peculiar armadura.
Celestia y Starsuit entraron en acción para rescatar a Luna, enfrentándose a esas extrañas criaturas y posteriormente a una mucho más grande, las cuales estaban siendo controlados por algo, la voz que solo Luna puede oír y que le dice que le espera un gran destino. Los tres a duras penas pudieron escapar y las hermanas lograron reconciliarse en su continuo conflicto, reconciliación que irónicamente fue arruinada por Starsuit. Pero esa no sería la única vez que la voz actuaría. Mientras que la nueva expansión de Equestria se llevaba a cabo, las pequeñas naciones que conformaban la confederación anteriormente mencionada estaban desarrollando eventos considerables, de los cuales historias se formarían alrededor de ellos, historias protagonizadas por individuos peculiares. En una pequeña aldea, ubicada junto a un volcán, había un grupo de ponis terrestres, entrenados como una fuerza de élite conocida como el Frente Poderoso, de la cual un pequeño enclenque deseaba ser parte. Desgraciadamente no contaba con el físico para ello, pues era muy delgado y debilucho, siendo la pala y el excavar su única utilidad. La desgracia y la fortuna le llegarían cuando el volcán empezó a estar activo, dado que ese frente poderoso no podía hacer nada ante las amenazas naturales. Así que el joven enclenque, conocido como Rothhoof, hizo un acto tanto de valentía como de estupidez. Cavaron una zanja alrededor del volcán, y para su sorpresa, en medio de la tierra tocó algo que le dio la fuerza de 10 corceles, y con ella logró salvar a la aldea de la lava, volviéndose un miembro total del Frente Poderoso, y con ello viniendo los placeres, como las fiestas y las saciadoras comidas, pero también las responsabilidades, pues su deber con la aldea era mayor que nunca, pero más grande sería su futuro deber con Equestria. Para Cloudsdale, la Legión Real era la máxima fuerza defensiva y ofensiva, no solo para los Pegasos, sino ahora para todos los ponis por igual, y entre ellos se encontraba un joven, humilde pero talentoso cadete, Flash Magnus, soldado que mostró su valía en una incursión a la Tierra de los Dragones, donde estos secuestraron a algunos de sus camaradas y Flash ideó una distracción para que el resto de su unidad pudiese liberarlos, ganándose el honor de portar el escudo Natius, diseñado para resistir fuego. A decir verdad, a Magnus se le daba bien el tratar con especies vecinas, pues en una ocasión posterior se encontró con la fuerza de defensa de los grifos, quienes estaban enojados con los ponis por haber ocasionado una tormenta en sus terrenos que ponía en peligro a los grifos que aún no vivían en Griffonstone, aun cuando en realidad la tormenta había sido causada por un accidente en la fábrica del clima. Ignorando las órdenes de su comandante, Magnus fue al rescate de los civiles grifos, y eso motivó que sus otros compañeros hicieran lo mismo. Y aunque las fuerzas de defensa originalmente habían amenazado a la legión con cruzar sus terrenos, terminaron realmente agradecidos por salvar a su gente. De esta forma se consolidó aún más la relación de grifos y ponis, los cuales hasta ahora era solo diplomática, pero a partir de ese momento estaban realmente interesados en compartir sus culturas, siendo de este modo que las escuelas y campamentos de vuelo empezarían a admitir grifos. Estos contarían con su propio delegado en las convenciones ponis y serían el único equipo extranjero para los juegos de Equestria en los siguientes 1200 años. Al otro extremo, por las zonas desérticas, los ponis que habían logrado escapar del imperio de Anubis se habían establecido nuevamente para crear su propio imperio, pero desgraciadamente encontraron un nuevo tirano que evitó que prosperaran, una esfinge, la cual pedía tributo al faraón para que no destruyera el pueblo. Dado que gran parte de la comida y riquezas iban a ese tributo, el pueblo no contaba con mucho dinero o alimentos, y eso hacía que se hundieran en la desesperación.
Sin embargo, había una Pegaso que no podía permitir que eso sucediese, Sonámbula, quien se encargaba de dar lo poco que tenía para darles esperanza a los demás. Las acciones de la Pegaso conmovieron al hijo del faraón, quien se vio inspirado para rebelarse contra la Esfinge para salvar a su pueblo, aunque esto solo hizo que ésta lo secuestrase, indicando que solo lo liberaría si alguien contesta un acertijo, siendo la única capaz de responderlo la propia Sonámbula. Tras haber probado su inteligencia y de haber salvado al príncipe de una fosa, obligó a la Esfinge a irse del imperio, trayendo una completa esperanza a todos sus habitantes, convirtiéndose además en la más valiosa consejera del príncipe. Algo que también involucraba cosas como lidiar con otras criaturas gigantes en el reino. En los terrenos boscosos y húmedos también se desarrollaban problemas un tanto más aterrizados, pues una flor extraña estaba causando una epidemia conocida como fiebre de pantano, la cual se extendió rápidamente sin que la curandera local pudiese encontrar la cura. Mage Mellowbrook, la hija de esa curandera, había tenido que cargar con la responsabilidad de encontrar esa cura luego de que su madre contagie esa enfermedad. Por suerte Mage era observadora y estudiosa, y pudo notar que las abejas Flash eran inmunes al efecto de la flor, llegando a la conclusión de que la miel era la clave para aliviar la fiebre de pantano, y así fue, motivando a Mage a viajar alrededor de la aún en construcción Equestria para así estudiar y curar las más peligrosas y hasta podríamos decir extrañas enfermedades. En las zonas del oriente se encontraba una pequeña aldea de unicornios peculiares con rasgos muy diferentes a los demás. Entre ellos, una joven llamada Mistmaid, quien era conocida por su extenuante belleza que traía brillo y alegría a toda esa villa. Pero los talentos de Mistmaid no se limitaban a la belleza, puesto que también era muy hábil en la magia, siendo que fue a estudiarla a fondo lejos de su hogar. Pero al volver, descubrió que su amiga había usurpado el puesto de emperatriz del pueblo y había obligado a todos sus habitantes a entregar objetos de belleza al palacio para compensar un accidente fatal, pues en un intento de tener una belleza equiparable a la de Mistmaid, su amiga terminó por estrujar su cara. Mistmaid logró retener a su amiga, pero en lugar de castigarla, decidió hacer un sacrificio que nadie hubiera esperado. Usando un poderoso hechizo, aceleró años de su vida para cederle su belleza física a todo su pueblo, recuperando su brillo y felicidad, incluyendo a la de su amiga, quien se mostró altamente arrepentida de sus acciones y le juró a Mistmaid que sería una buena gobernante a partir de ahora. Desde entonces, la ahora anciana unicornio se dispuso a viajar por Equestria y darle belleza y vida a todo aquel que lo necesite. Esos viajes la llevaron a un páramo boscoso en la cima de las montañas, donde descubrió una zona de construcción para lo que sería el futuro castillo de Canterlot. Sin embargo, vio que los trabajadores tenían problemas para mantener la productividad, pues constantes accidentes y derrumbes estaban ocurriendo a su alrededor. Esa misma noche, Mistmaid decide descansar en los cimientos de dicho castillo, pero sorpresivamente termina encontrándose con la joven princesa Luna, teniendo que cubrirse la cara con la capucha para evitar que ésta la identifique. En lo que podríamos definir como acusaciones de Luna hacia Mistmaid sobre los accidentes, ambas se dan cuenta de que los verdaderos culpables de estos son los animales, que estaban enojados dado a la construcción del castillo, y por ende de todo Canterlot, pues esto implicaría la destrucción del bosque que habitaban. Luna intentó detenerlos por las malas, pero al ver a las criaturas de gran tamaño como un oso, solo pudo ceder ante el miedo, aunque estos realmente no querían lastimarla, solo que ésta capte su intención. Mistmaid la orilló a entablar una conversación a fondo con ellos, siendo de esta forma que Luna descubriría que aunque estos animales no podían hablar verbalmente, sí la entendían, podían responder a sus palabras y entender sus emociones.
La joven princesa pasó el resto de la noche hablando con las criaturas, poniéndose de acuerdo sobre cómo debería ser el castillo. Ni siquiera se percató cuando Mistmate se fue. El castillo pasó de ser una gran fortaleza impenetrable a un faro de esperanza, abierto para cualquier pony o criatura que desee visitarla, y se decidió que el castillo tuviese un jardín real, glorioso y deslumbrante, donde los animales podían vivir en paz y tranquilidad. A la mañana siguiente, Luna le entregó los nuevos planos a Starsweet y a una Celestia dudosa de su relato, pero este cedió a su petición y ordenó la construcción de ese faro de esperanza para los ponis y otras criaturas. Las experiencias de Starsweet con eventos de alto impacto estaban lejos de acabar en ese punto, pues en un determinado momento se topó con aquellos príncipes de las tierras lejanas, Tirek y Scorpan. No sabemos mucho acerca de lo que fue su vida tras el incidente con el pony durante la juventud de Tirek, o si realmente logró derrocar a su padre, pero sabemos que Tirek logró dominar la magia de absorción con el pasar de los años, y estaba dispuesto a cumplir su cometido de tomar toda la magia de los ponis. Sin embargo, había algo que lo detenía: su hermano. Scorpan, por alguna razón que desconocemos, siguió siendo ciegamente leal a Tirek, pese a su ya claro insaciable deseo de poder, y la completa corrupción de su mente. Hasta es posible que lo siguiera más por miedo que por genuina lealtad, pero al intentar seguir con su plan, Scorpion vio algo que al parecer no había de donde venía: amistad, paz y armonía. Scorpion logró sentir compasión por los ponis con los que se encontraba, llegando a formar una amistad genuina con Starsweet. Eso hizo que se decidiera por contarle la verdad a él y a las princesas sobre Tirek, y así lograr enviarlo al Tártaro, siendo que Scorpion regresaría a su tierra natal dejando a su hermano de una vez y para siempre. Pero lo que era el fin para algunos era el inicio para otros, pues mientras el hechicero buscaba un lugar para realizar sus experimentos, descubrió una fosa de mala muerte, llena de cadáveres de ponis y moscas merodeando a montones. En esa fosa cayó una semilla podrida, la cual hizo crecer un árbol de aspecto putrefacto, que se alimentaba de los cuerpos y las moscas que habitaban ese lugar. Starsweet no parecía realmente preocupado por lo que ese árbol y toda esa zona podría implicar, solo expresó su desagrado por esta, limitándose a poner un letrero de no acercarse, esperando que nada malo salga de ahí, desconociendo por completo que ese árbol sería el responsable de crear a las criaturas más peligrosas y grotescas que Ecus podría conocer: los cambiantes. Pero sin duda, el mayor cambio en la vida de Starsweet llegaría cuando un joven enclenque unicornio lo visitaría en el aún en construcción Canterlot, un joven que venía a pedirle ayuda para salvar a su pueblo, y venía en compañía de las otras leyendas. El joven enclenque unicornio, conocido como Stygian, vivía tranquilo en una pequeña aldea costera, sin poderes o acontecimientos por los cuales ser reconocidos, viviendo únicamente de oír historias de otros y recolectar almejas. Eso cambiaría cuando una fría tarde de invierno se encontró con tres criaturas bastante impresionantes: sirenas. Tres sirenas que se llamaban a sí mismas como las Dazzlings. Estas magníficas criaturas decían ser famosas cantantes en su lugar de origen, pero deseaban expandirse y esperaban que Stygian les mostrase algún lugar donde dar su primer concierto. El unicornio solo les indicó dónde estaba su aldea, pero se fue antes de darles más información. Quería estar más informado antes de cualquier cosa. Por desgracia, las sirenas no tardaron en encontrar la aldea y rápidamente usaron su canto para hipnotizar a todos en ella. Stygian se salvó de estas únicamente por estar en el lugar y el momento indicado, y sabiendo que no podía hacer nada contra ellas por su cuenta, inició un viaje por Equestria, uno para reclutar a los héroes que habían ganado un lugar en su corta historia.
Fue a parar a distintas partes, encontrándose con Rockhoof, Mage Mellowbrook, Flash Magnus, Sonámbula y Mistmaid, siendo ayudados por ellos en su travesía y viceversa. Pero para estar completamente seguros de que podían lidiar con las sirenas, el grupo fue a buscar a Starswill. Con todos reunidos, partieron hacia la aldea de Stygian con un plan trazado por Starswill usando la misma magia de abrir portales a otras dimensiones. De esta forma, lograron desterrar a las sirenas a una dimensión donde no habría la suficiente magia para poder realizar sus hechizos, salvando así a los habitantes de toda la aldea. Sin embargo, pese a toda la celebración y furor que había ante tal victoria, había alguien que no se sentía feliz: Stygian, quien durante todo el tiempo y acción de estas leyendas se estaba preguntando cuál era su habilidad especial, qué lo hacía importante, por qué él no pudo participar en este asalto y realizar el hechizo. Después del todo, él fue quien trajo a las leyendas aquí. Tiempo después, con el castillo completamente construido, Starswill le mostró a las jóvenes princesas un nuevo experimento: espejos portales, que llevaban a distintas dimensiones. Por desgracia, el entusiasmo que el barbado tenía duró poco, porque unas criaturas oscuras salieron de todos los espejos en busca de las alicornios, a quienes se referían como las destructoras, tomando las princesas y arrojando a Starswill a una dimensión desconocida. Para su fortuna, Starswill logró regresar a su dimensión gracias a la magia de los pilares, que es el nombre que le dio al grupo de leyendas con los que se había reunido. Si bien este en un principio estaba dispuesto a ir al rescate de las princesas por su cuenta, puesto que se sentía culpable de crear esos portales, Stygian lo convenció de aceptar la ayuda de los pilares, siendo que todos partirían a la dimensión donde tenían a las princesas, la misma dimensión a donde fue llevada Luna tiempo atrás. Ahí, todos los ponis sentían una inmensa oscuridad, corrupción, una fuerza mayor que le daba a todo el lugar un aura de maldad que no podían salvar, siendo presas de las criaturas que habitaban ahí, las más salvajes y despiadadas que habían visto. Sin embargo, había algo muy peculiar, y es que esas criaturas no atacaban a Stygian, de hecho, lo obedecían, como si lo conocieran. En poco tiempo, Starswill encontró al captor de las princesas, un ser que en aspecto parecía un pony alicornio, compuesto de una energía oscura que rodeaba su ser. Él parecía conocerlo, de hecho, conocía todos los pilares, los originarios de su dimensión, y alardeaba haber matado a su Starswill, cosa que se repetiría con este. Al principio parecía tenerla fácil, pero al poco tiempo los demás pilares llegaron a apoyar al barbado. Al ver la situación, la criatura optó por escapar con las princesas, a quienes no planeaba dejar ir, ya que en ellas veía un poder para convertirlas en las fuerzas más imparables que le ayudarían a conquistar todas las realidades, convertirse en las destructoras, convertirse en Nightmare Moon y Dawnbreaker. Pero eso no lo lograría hoy, pues mientras los pilares se disponían a luchar con él y sus bestias, Stygian aprovecharía su inexplicable habilidad de controlar a las criaturas del lugar, para que Starswill tome a las princesas y logren escapar en su totalidad, dejando al extraño ser únicamente lamentándose de no reconocer a su yo de otra realidad. El tiempo pasó y la unión de los pilares se hacía más fuerte, iban a más misiones y enfrentaban a más enemigos, con Stygian siendo la mayor parte del tiempo el estratega e investigador del grupo. Pero sin importar qué tan valiosa resulte su contribución, parecía no recibir el suficiente reconocimiento tanto de la gente que salvaban como de los propios pilares, sobre todo de Starswill, quien por más amable que fuese,
no dejaba de decirle que un pequeño enclenque como él no era útil a la hora de las batallas, por lo que en un intento de conseguir la fuerza y el poder para estar a la par de los pilares, Stellan intentaría robar objetos de gran valor para ellos y usarlos en un hechizo que le daría una fuerza equiparable, pero estos terminaron por descubrirlo y creyendo que lo que buscaba era robar su poder, lo echaron del grupo. El joven Stellan, perdido y traicionado, vagó por Equestria en busca de algo que pudiese compensar el sufrimiento que su abandono le generó. Ahí encontró una guarida subterránea en donde habitaba una misteriosa entidad, una que, a diferencia de los pilares, ésta sí lo escuchaba, lo entendía y le ofreció aquello que más quería: poder. Siendo así que Stellan hizo lo que creía correcto en aquel entonces: convertirse en uno con la entidad, una sombra. Cuando volvió con los pilares, Stellan se había vuelto un nuevo tipo de pony, un pony de las sombras, que amenazaba con vengarse de los pilares y envolver a Equestria en la oscuridad total. Sabiendo esto, los pilares se dispondrían a hacer un gran sacrificio, no sin antes dejar algo con la esperanza de que se convierta en su legado. Tiempo atrás, varias semillas de cristal cayeron del cielo en distintas partes de Ecus, una cayendo en Equestria. Esta fue encontrada por los pilares y la bañaron con su magia para que así pueda crecer en algo que proteja a Equestria, con valores muy similares a los que ellos representaban, por lo que se dispusieron a ponerle una trampa al pony de las sombras, a quien no esperaban derrotar, sino contener, encerrándolo en el limbo junto con ellos, congelándose en el tiempo y aceptando ese destino, sabiendo que Equestria estaría a salvo. Al momento de partir, no sabían si esa semilla crecería o si el fruto de esta brindaría algo que sea efectivo para generaciones futuras, pero al menos tenían la esperanza de que las dos jóvenes princesas encontrarían y le darían uso a ese legado, trayendo una nueva era como las regentes absolutas de Equestria, en donde reinaría la armonía.